Gracias. ¿Sí? La tengo que grabar. Sí, porque es más, voy a compartir animaciones hoy con ustedes. Después les voy a pasar el enlace de donde tienen que buscar esto. Teoría de repulsión de enlace de valencia. Bueno, esto es una teoría química que permite explicar un montón de cuestiones de las uniones químicas, ¿sí? Sobre todo las uniones covalentes, son para las uniones covalentes y las uniones intermoleculares. Esto viene fantástico. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Hasta ahora nosotros vimos estructura de Lewis. La estructura de Lewis lo único que te permite ver, es la imagen de la molécula en 2 dimensiones. Con TREPEP ya la vas a poder imaginar en 3 dimensiones, ¿sí? Y con eso vas a poder determinar algunas cuestiones, o vas a entender más aquellas cuestiones que en Lewis no se ve, ¿sí? Néstor, O se toman como decreto, perdón que te interrumpa, me estoy metiendo en ¿Sí? Néstor. No escucho. Dice que se está metiendo desde otro dispositivo para que lo aceptes cuando se mete. Bueno, que me mande porque acá no lo tengo como que me está pidiendo. No, porque acaba de salir con el otro dispositivo. Ah, bueno, avísenme cuando está por entrar que no tengo problema. Dale. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver de TREPEP? Lo primero que hay que ver es los postulados. Los postulados de TREPEP. Yo les voy a dar los fundamentales. Hay un par de postulados más, pero para nosotros nos van a servir 3 o 4. El primer postulado que vamos a ver es toda unión covalente, simple, doble, triple, dativa, para TREPEP, será un par de electrones compartidos. Es decir, covalente simple. Ahí están en espera, Néstor. Ahí voy. Entonces, para TREPEP, toda unión covalente simple, doble, triple o dativa se va a transformar en una covalente simple. A nosotros no nos importa si va a ser una triple, una doble, una dativa. Son todas simples. ¿Está? Segundo postulado. Los pares de electrones compartidos se ubican espacialmente de manera que exista la menor tensión eléctrica entre ellos. Y ya van a ver qué significa todo esto que estoy escribiendo, entre ellos. Tercer postulado, y el último para nosotros. Los pares de electrones no compartidos producen una mayor
repulsión eléctrica entre los pares de electrones compartidos. Bueno, esto que parece chino mandarín, quédense tranquilos que lo van a terminar entendiendo. ¿Sí? Entonces, estos son los tres postulados que vamos a tener en cuenta en la 3P. ¿Ok? Acá no nos va a importar, ya dijimos, si son simple, doble, triple o dativa, todos van a ser covalentes simples. Lo que sí nos van a importar es si son electrones compartidos, es decir, si forman uniones covalentes, o electrones no compartidos. ¿Se acuerdan? Para que tengan una idea de qué estoy hablando con electrones compartidos, que cuando vimos la estructura de Lewis del amoníaco, yo les hacía dibujar los electrones no compartidos en el átomo central. Bueno, a eso me estoy refiriendo con pares de electrones no compartidos, ¿sí? Esto va a producir algo en especial con los electrones compartidos, que lo vamos a ver hoy con los casos. Bien, si quieren sacarle una fotito, saquen una fotito, así puedo borrar, y vamos a arrancar con los casos. Son 6 casos que tenemos que ver, y voy a ir compartiendo unas imágenes para que ustedes lo vean. Bien, borro, Primer caso, vamos a ver 2 pares de electrones compartidos. 2 pares de electrones compartidos. Ejemplo que vamos a tomar, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿sí? Que si recordamos, tenía un carbono y 2 uniones covalentes dobles con el oxígeno, con los 2 oxígenos. Si aplicamos 3P, por eso voy a cambiar de color, el dióxido de carbono va a tener esta estructura. Esto es 3P. Y esto va a ser Lewis. Bien, ¿qué información puedo extraer de esto? Justamente, que al ubicarse de esta manera, van a tener lo que se llama fórmula molecular. Fórmula molecular o estructura molecular. Van a tener una estructura molecular que va a recibir un nombre. Y si ustedes observan, se ubican en una línea recta, ¿sí? El oxígeno con el oxígeno, la máxima tensión que van a tener es esta, ¿sí? Y cuando vean la animación van a ver que yo voy a empezar a jugar con las uniones y se van a terminar ubicando todas en esta posición. Por lo tanto, va a recibir el nombre, la estructura o fórmula molecular, el nombre es lineal, o geometría molecular. Perdón, vamos a cambiar de estructura, vamos a poner la palabra geometría molecular. Geometría molecular, lineal. Y esto va a tener un ángulo de enlace. Esto va a tener un ángulo de enlace. Y el ángulo va a ser 180 grados. Vamos a la segunda. 3 pares
3 pares de electrones compartidos. Tres pares de electrones compartidos. El ejemplo que vamos a ver es el trióxido de azufre. Si recordamos, en el trióxido de azufre teníamos una covalente doble y 2 covalentes dativas. Y no sobraban pares de electrones. No sobraban pares de electrones. Para TRIPEP, esto va a ser azufre, un par de electrón compartido, otro par de electrón compartido y otro par de electrones compartidos. ¿Sí? Eso es Lewis, esto es TRIPEP. Y acá va a venir lo nuevo, ¿sí? Estos 3 pares de electrones compartidos, que lo van a volver a ver después, se ubican en el espacio de manera tal que estas 3 uniones tengan la menor tensión eléctrica, la menor repulsión eléctrica entre ellas. Y esta va a ser la forma en la cual se van a ubicar. Un par de electrones para arriba y 2 pares de electrones hacia abajo inclinados. Si observamos, formaría un triángulo. Está en el centro. Acá, Néstor, ¿por qué se ponen así? ¿Cómo? ¿Por qué dijiste que se ponen así? ¿Por qué se tienen que colocar así? Porque justamente esta es la posición que van a tener las uniones con los átomos de oxígeno, en este caso, donde vos vas a ver que yo voy a volver a jugar después, cuando les muestre voy a dar los 3 primeros casos, les voy a mostrar la representación espacial. Esto es como si estuvieran en el espacio, y vas a ver que yo voy a empezar a hacer esto. Voy a jugar con la animación como queriendo juntar las uniones, y vas a ver de que van a volver a una posición determinada. ¿Por qué? Porque ahí está la máxima repulsión entre los átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Es electricidad. ¿Okay? ¿Cómo máxima repulsión? Claro, porque a ver, si yo quiero agarrar y acercar estos 2 oxígenos, eléctricamente se van a empezar a repeler. Claro. Son como imanes que tienen el mismo polo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Viste que al imán vos, 2 imanes del mismo polo, los querés acercar y se repelen, no los podés? Y si los soltás, se alejan una distancia y se quedan en esa distancia. Esa es la mayor repulsión que pueden tener. Bueno, acá es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí. Ahora, ¿cómo se llama esta geometría? Esta geometría se llama, esto es una geometría molecular, que recibe el nombre de triangular plana. Triangular plana. El ángulo es 120 grados. ¿El de arriba no forma ningún triángulo, nada así de raro, no? No. Es lineal, es una línea recta, 180 grados entre las uniones, los pares de electrones compartidos. Perfecto. Nada más. ¿Sí? Tercer caso. Después voy a volver a esto. Después voy a volver la próxima clase. En realidad la próxima clase la voy a grabar y se la voy a mandar, como estuve haciendo los lunes, se las voy a mandar. Y van a ver, voy a explicar algunas cositas más para el tema de TRIPEP. ¿Ok? Tercer caso. Perdón, Néstor, estos son casos en donde se aplica la teoría esta de TRIPEP. ¿Sí?
Sí, la 3P. Okay. Vos lo que vas a hacer es, en los ejercicios, identificar cuál es el caso y cuál es la geometría y cuál es el ángulo de enlace. Nada más. Eso es 3P. ¿Sí? Ah, perfecto. Eso es todo lo que van a hacer para 3P. Y con eso van a determinar que algunas moléculas, por ejemplo esta, a la cual cuando hacíamos la estructura de Lewis no podíamos decir qué tipo de molécula era, si era polar o no polar, utilizando esta estructura, y de acuerdo como yo se los voy a explicar, porque tiene que ver ahí de la parte física de electrostática, ¿sí? Van a determinar que, por ejemplo, esta molécula es no polar. ¿Sí? Pero bánquenme un poquito, así puedo dar todos los casos, que es lo más pesado. 4 pares de electrones compartidos. Es más, quiero decirles que no son los únicos casos de 3P, hay muchos más. ¿Sí? Yo solamente doy 6, no me meto en otros casos. ¿Por qué? Porque los tipos de compuestos que forman eso son un tipo de compuestos químicos especiales que se llaman químicos de coordinación. Tienen otro tipo de química totalmente diferente a la que nosotros estamos viendo. Entonces, ahí sí se puede aplicar esos casos de 3P. Bueno, 4 pares de electrones compartidos. Carbono, hidrógeno 4. Si recordamos, ¿sí? Tenemos las 4 uniones covalentes simples. Y para 3P, como son 4 covalentes simples, no hay ningún tipo de problema, no hay ninguna covalente doble, ninguna dativa, ninguna triple. Así que se escribe tal cual se escribiría en 3P, pero con una condición. Espacialmente se van a ubicar de esta manera. Un hidrógeno hacia arriba, otro hidrógeno hacia un costado, otro hidrógeno hacia un costado, y acá viene lo nuevo. Voy a dibujar una unión como si fuera un triangulito. Cuando uno dibuja un triangulito es que en realidad estás yendo hacia atrás, ¿sí? O sea, saldría del pizarrón para atrás. Cuando veamos ahora las animaciones se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, ¿sí? Bien, esta geometría molecular recibe el nombre de tetraédrica. ¿Por qué es un tetraedro? Un tetraedro sería lo siguiente, para que lo tengan en claro. Tenemos sería eso. Es una pirámide con base triangular. Eso es un tetraedro. Recuerden que hay un lado que está metido para atrás. Es la forma espacial más simple que existe en la naturaleza. Fíjense qué increíble cómo la naturaleza fue conformando formas a partir de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple es un tetraedro en 3 dimensiones, ¿sí? Lo más simple en 2 dimensiones es un triángulo, ¿sí? Fíjense cómo de estructuras más simples se fueron conformando estructuras más grandes, más complejas. El ángulo de enlace, el alfa, va a ser 109,3 grados. En algunos libros aparece 109,5, en otros 109,3, ¿sí? También dependiendo de lo que tengas unido. Bien, bueno, entonces tenemos 2 pares de electrones compartidos lineal.
3 pares de electrones compartidos, triangular plana. 4 electrones compartidos, tetraédrica. Y ahora voy a compartir con ustedes la pantallita que quería compartir, que es la siguiente. Pantalla, transmisión de pantalla. ¿Me ven ahí? Sí, Sí, se ve. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos forma de la molécula. Observen lo que les acabo de poner. Les acabo de poner una molécula que tiene 2 pares de electrones compartidos. Y fíjense, esto es lo que les decía yo. Las quiero juntar y se acomodan solitas nuevamente en el lugar que tienen que tener, ¿sí? Esa es una geometría molecular lineal, y le voy a poner el ángulo para que vean. El ángulo es 180 grados, lo voy a poner bien de frente, ahí, a ver, ahí está. Vieron que se tira a 180 grados, ¿sí? Sí, sí. Fíjense una cuestión, yo voy a agregar una covalente doble, y fíjate que a TREPEP no le interesa que sea una unión covalente doble. No le importa. Es más, la saco y vuelvo a agregar una covalente simple. Y fíjate que TREPEP te tira la misma forma. ¿Sí? 120 grados. Es más, yo las quiero juntar. Y vuelve a 120 grados. ¿Sí? Es más, tendría que acomodarla a esta. La tendría que acomodar como que estuviera en el plano. Vamos a ponerla así. Y esto es triangular plana. Si yo le agrego otro par de electrones, vamos a poner una covalente simple, él podría poner una doble o una triple, es lo mismo. Obsérvese que van a tener, lo voy a tirar para atrás, y que se vea por abajo. Vieron que hay un par de electrones que está para atrás. Si los quiero juntar, vuelve a 109,5. Vamos a poner 109,5 en el pizarrón para no confundirlos. Néstor, ahí estamos viendo la pantalla, pero no tu video, No, están viendo la pantalla de internet. Sí. Sí, no, ya sé. Yo fui al pizarrón ahora y cambié el 109,3 por 109,5. Ahora cuando volvamos, lo buenísimo. vamos a ver. ¿Sí? O sea, nuevamente, fíjense de que por más que yo apriete y apriete y apriete, esto va a seguir, ahí se ve perfecto. Fíjense que una está queriendo salir de la pantalla, las dos están para atrás y una está para abajo. Va a seguir 109,5. Bien, vamos a volver al zoom. Vamos a volver al zoom. Y acá sería detener transmisión. Zoom. A ver, ¿cómo vuelvo con esto? Está, Ahí está, listo. Ahí estamos viendo. Ahí está. Acá lo que hice fue 109,5. Eso fue lo que cambié nada más. ¿Bien? ¿Se ve cómo es la historia entonces con TREPEP? Yo por más que quiera juntar esas uniones, se van a empezar a repeler entre sí y van a buscar acomodarse solitas en la máxima tensión que podrían tener. ¿Sí? Esa es, no hay más. ¿Ok? Tiene que ver con electricidad esto. ¿Ok? Vamos al cuarto caso. Lo voy a escribir acá abajo. Y acá préstenme muchísima atención porque comienzan a aparecer cuestiones relacionadas con los pares de electrones no compartidos. Vamos a ver el cuarto caso de TREPEP. Cuarto caso de TREPEP, que es 2 pares de electrones compartidos y me voy a tomar la libertad de escribir un par de electrones no compartidos
Me voy a tomar esa libertad de escribirlo de esta manera. Ejemplo. Dióxido de azufre. Y vamos a tener el azufre, covalente doble, covalente dativa y el par de electrones ahí no compartidos. Recordemos que eso es Lewis. Sí. Pero no me puede quedar ponerle un solo electrón sin compartir o 3. Mirá, no sé si se los comenté a ustedes, no, se los comenté a sociales. ¿Vieron que hoy en día está de moda el dióxido de cloro? ¿Sí? Esto del dióxido de cloro como desinfectante para matar el coronavirus y toda la historia. Bueno, en una olimpiada de química tomaron escribir la estructura de Lewis del dióxido de cloro. Mirá lo que tomaron. Bueno, ahí deben haber hecho bolsa a más de uno. Eso que tenés ahí es eso, ¿no, Néstor? No, esto es dióxido de azufre. No, en el vaso. No, esto es jugo día. Ahora, ¿cómo en una competencia hicieron tomar a gente dióxido de cloro? ¿Cómo es eso? Claro, tomaron en una competencia de olimpiadas de química, tomaron la estructura de Lewis del dióxido de cloro. Yo lo agarré de casualidad porque estuve buscando ejercicios para ir preparando para hacer guías, por ejemplo. Entonces, se me ocurrió leer el temario de uno que no me acuerdo si fue el 2018 o qué año, y aparecía el dióxido de cloro. Y yo, claro, yo dije, a ver, ¿cómo será esto? ¿Qué estructura de Lewis tendrá esto? Bueno, empecé a mirar y no me salía. Y yo dije, la puta madre, esto es un caso especial. Entonces digo, voy a buscar, voy a investigar. Entonces empecé a investigar. Y hay dos teorías, ¿sí? Hay dos teorías. Una es que el dióxido de cloro tiene una unión covalente simple, y otra unión en la cual vos vas a compartir 3 electrones con, perdón, me equivoqué, dióxido, el cloro es cloro 2, cloro O2, sí, está bien. Entonces, cloro, covalente simple con esto, y hay una unión, muy loco esto, con 3 enlaces, con 3 electrones. Esta es una teoría para el dióxido de cloro. Si puedo encontrarlo, se lo voy a pasar para que lo vean como una anécdota, ¿sí? Pero ahí yo me quedé y dije, ¿cómo es esto? Bueno, es la primera vez que veo una cosa así. Y fíjense, después yo les voy a enseñar, el tema que viene después de todo esto es número de oxidación, y ya vamos a empezar con nomenclatura, y a la par vamos a hacer magnitudes atómico-moleculares, a la par de los dos, así podemos meterle pata a eso y ver otros temas, ¿sí? Van a ver de que este cloro con este compuesto tiene un número de oxidación, ya van a ver qué es número de oxidación, que no es común en el cloro, pero sin embargo existe por ahí en uno o en 2 compuestos. Muy loco, ¿sí? Esta estructura de Lewis existe, es un caso especial, o sea, no está todo dicho, ¿sí? Aparte hay un montón de cuestiones que son teorías. ¿Por qué? Porque no han todavía sacado la estructura real, ¿sí? Esa era una de las teorías que planteaban. Bueno, volvemos a nuestro caso. 2 pares de electrones. 2 pares. Pero Néstor, entonces, ¿te puede quedar un solo electrón sin compartir o no? En ese caso, la otra teoría te quedaba un electrón sin compartir. Es la primera vez, pero bueno, lo tomé como algo llamativo, porque es la primera vez que veo que queda un solo electrón. Pero es un caso. Es un caso en 100.000 millones, ¿entendés? Entonces, ¿qué tomamos los 100.000 millones? Ese es un solo caso, ¿se entiende? Que no quiere decir que no haya otro. Tal vez yo no lo sepa, ¿sí? Porque yo no sé todo. La química es tan grande, que llega un momento que solamente en la carrera te podés ir siguiendo todas las ramas de la química.
Pero llega un momento que cuando uno empieza a ejercer, ya sea licenciado, ya sea ingeniero, o ya sea docente de química o bioquímico, vos no agarrás y sabés la noción total, ¿sí? Pero te vas a enfocar en un punto determinado, ¿sí? Te enfocás en un punto determinado de lo tuyo. El ingeniero químico, por ejemplo, no va a estar haciendo 50.000 reacciones en una fábrica, sino que va a hacer 1, 2 o 3, ¿sí? ¿Para qué? Para fabricar un producto. Entonces, pero vos para ser ingeniero químico tenés que saber qué necesitas, la energía que necesitas para llevar a un horno, cómo transportar un sólido, cómo transportar un líquido, ¿sí? Son todas las cuestiones que hacen un ingeniero químico. Y un licenciado se dedicará específicamente a lo que eligió él, ¿se entiende? Bueno, volvemos a esto. Tenemos, esto es Lewis, Trepet sería esto que tengo acá, ¿sí? Eso es Trepet. Entonces, ¿cómo se ubica esto? De la siguiente manera. Vamos a tomar dos tipos de geometrías. Vamos a tomar una geometría que vamos a llamar electrónica y luego vamos a tomar una geometría de tipo molecular. Una geometría electrónica y una geometría de tipo molecular. ¿Cómo vamos a trabajar con cada una? Vieron que yo coloqué esto de una manera vertical y está hecho a propósito. ¿Por qué? Porque vamos a sumar los pares de electrones compartidos y el par de electrones compartido y vamos a decir que tiene 3 pares de electrones totales. Y estos 3 pares de electrones totales son los que me van a dar la geometría electrónica. ¿Y cómo vamos a hacer para sacar la geometría electrónica? Vamos a volver a los primeros 3 casos, ¿sí? Cuando teníamos 3 pares de electrones compartidos, va a ser exactamente igual, pero nada más que como geometría electrónica, si tuviéramos 3 pares de electrones totales. Cuando teníamos 3 pares de electrones compartidos, la geometría era triangular plana. Bueno, acá la geometría electrónica va a ser triangular plana también. Y va a ser de esta manera. El azufre en el centro, vamos a tomar como si existiera un enlace con ese par de electrones no compartidos y los 2 oxígenos. Ahora, acá toma sentido eso de por qué yo les hacía dibujar ese parcito de electrones ahí arriba, porque justamente lo íbamos a usar para esto. Y si vamos a la geometría, que teníamos 3 pares de electrones compartidos, habíamos dicho que el ángulo era 120 grados. Bueno, acá como el tercer postulado dice que si yo tengo la máxima repulsión con pares de electrones compartidos hacia esto, y volví a este ángulo, cuando tengo un par de electrones no compartidos, este parcito de electrones compartidos tienden a cerrarse. ¿Por qué? Porque ese par de electrones compartidos hacen que eso disminuya la tensión, ellos tienen más tensión, disminuye la tensión, y el ángulo de enlace que vamos a poner, el alfa, va a ser menor a 120 grados. Cuando les muestre la animación, van a ver de qué estoy hablando. Pero nosotros no buscamos la geometría electrónica, nosotros lo que buscamos es la geometría molecular. Geometría molecular. ¿Y cómo vamos a sacar la geometría molecular? Con los 2 pares de electrones compartidos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a tapar ese par de electrones y ahí automáticamente me surge la geometría molecular. O sea, vamos a tener el azufre con el par de electrones ahí arriba, el oxígeno, el ángulo de enlace va a ser
menor a 120, y esta geometría molecular va a recibir el nombre de, si yo tengo esta imagen, ¿qué forma geométrica tengo acá? ¿Qué formamos acá? Un triángulo. Un ángulo. Sí. Un ángulo. El triángulo sería ahí abajo. Claro, sí, un sí, ángulo. Por lo tanto, la geometría molecular va a ser angular. Entonces, cuando tengamos pares de electrones no compartidos, sí o sí tengo que pasar por la geometría electrónica, que para lo único que me va a servir es para sacar el ángulo de enlace. Luego, para pasar a la geometría molecular, voy a tener que trabajar con los pares de electrones compartidos, que sería como tachar o tapar ese par de electrones no compartidos, lo dejo ahí arriba, y ahí me va a quedar la fórmula molecular. ¿Ok? Néstor, Sí. pero no todos forman ángulos, o sea, no todos los casos forman ángulos. Todos forman ángulos. Todos forman ángulos. Todas las moléculas forman ángulo. ¿Y por qué? Todas las moléculas, salvo aquellas que sean moléculas que tengan dos átomos iguales, hidrógeno, por ejemplo, o que tengan un átomo de un átomo y otro átomo diferente. Aquellas que tengan dos átomos diferentes con más de una unión, sí ya forman ángulo. Por ejemplo, no forman ángulo hidrógeno y flúor. No forman ángulo hidrógeno y hidrógeno. ¿Por qué? Porque es una línea recta, pero no hay ángulo de enlace, porque el ángulo de enlace se produce entre uniones, entre dos uniones, no entre una unión. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y por qué en el caso 2 también no se llama geometría molecular angular? En el caso 2, Sí. no, porque vos en el caso 2 tenías 3 pares de electrones compartidos. Acá tenés 2 pares compartidos y uno no compartido. La geometría electrónica, la geometría electrónica, ya entiendo a dónde vas. La geometría electrónica es triangular plana, que no lo escribí. Triangular plana. Tiene un nombre la geometría electrónica también, triangular plana. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con 3 pares de electrones totales. La geometría molecular va a recibir el nombre de angular. ¿Por qué? Porque tengo 2 pares de electrones compartidos. ¿Sí? Me olvidé de escribir esto. Me lo preguntaste vos y me acordé que tenía que escribir eso. Ok, ok. Bien. Vamos al quinto caso. Quinto caso es el caso del agua. Néstor, no sé si preferís dejar estos casos para la clase que viene porque ya es la hora, ya pasó. Bueno, una cosa. Voy a escribir el caso y el día lunes les muestro los últimos 2 casos con la animación, ¿sí? Así, la clase que viene, practicamos ejercicios. ¿Dale? ¿Les parece bien? Dale. Dale. Presento esto rápido. Quinto caso va a ser 2 pares de electrones no compartidos de electrones compartidos. Y de esto vamos a tener 4 pares de electrones totales. Por ejemplo, el agua, que tiene el oxígeno con 2 pares de electrones no compartidos y el hidrógeno. ¿Sí? Antes de decirles hasta luego, si yo trabajo con la geometría electrónica, con los pares de electrones totales, ¿qué geometría electrónica suponen ustedes si tengo 4 pares de electrones compartidos?
El tetraeder, no sé cómo era. Tetraédrica, muy bien. Y si trabajo para la molecular con 2 pares de electrones compartidos, Lineal. tetraédrica es la electrónica. ¿Cuál sería Lineal. la...? La lineal. No, lineal no. ¿Cuál vimos acá? Ah, el angular. Es la angular. ¿Se entiende? Es eso. ¿Está? Bueno, chicos, es corto el tiempo con ustedes. Tendríamos que tener un poquito más de tiempo. La verdad que es muy cortito. Para tener 5 horas y tener 40 minutos toda la semana es muy corto. Así que bueno, yo el día lunes, sin falta, les mando el videíto con este caso y les mando el 6º caso. Y la semana que viene lo que hacemos es practicar. Campeón, te mando un mensajito para... Dale. O mandame vos un mensajito por el Outlook, así arreglamos, dale. Ah, perfecto. Mandame, apenas puedas, mandame así podemos sacarnos la duda. Dale, un beso, che. Abrazo, dale, chau, chau. Buen fin de semana a todos, chicos. Dale, Néstor, igualmente. Chau, chau, gracias. Néstor. Chao. Chau, chau.